acuerdo, 11 y 2. Empezamos. Egunon denoi eta ongi etorri. Ana Erostarbe naiz eta placer bat da hemen egotea topaketa hau aurkezten. Un encuentro que organiza ABAIM, la Asociación Vasca para la Ayuda a la Infancia Maltratada, junto con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con el objetivo de ahondar en los retos e implicaciones de la nueva ley orgánica para proteger a las niñas, niños y adolescentes frente a la violencia. Una norma cuyo texto definitivo fue, como sabéis, aprobado con amplio consenso el pasado mes de mayo por el Congreso de los Diputados y que ha sido largamente reclamada en España por la Organización de las Naciones Unidas a través de su Comité de Derechos del Niño y que incluye un amplio paquete de medidas, muchas de las cuales hemos ido conociendo de manera superficial, eso sí, a través de los medios de comunicación. Novedades, en cualquier caso, largamente esperadas y demandadas por quienes os dedicáis a proteger a la infancia y a la adolescencia y que las dos personas expertas con las que contamos en el encuentro de hoy nos ayudarán a conocer con mucho más detalle. Me estoy refiriendo a la doctora Clara Martínez García y a Tomás Ayer, que están ya con nosotros, a quienes por este orden y separados por un breve descanso de 10 minutos nos ayudarán a ahondar en los entresijos de la nueva norma. Pero antes vamos a dar paso a Susana García del Burgo, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, concretamente de la Jefatura de Valoración del Servicio Municipal de Infancia y Familia, quien nos dará algo más de contexto sobre la necesidad de una jornada como la de hoy. Aurrera mesedez, Susana. Mila esker, egunon guztioi, mila esker hemen egoteagatik, jardunaldi honetan egoteagatik. Yo creo que esta era una jornada necesaria e imprescindible, ¿no? En estos momentos en que nos encontramos con esta nueva ley. El Ayuntamiento de Vitoria, tiene entre sus competencias y entre sus ámbitos de intervención, están los servicios sociales en modo amplio. Y concretamente dentro de estos servicios sociales está la competencia respecto a la intervención en infancia y familia, ¿no? Venimos trabajando concretamente desde el Servicio de Infancia y Familia desde hace muchos años, desde el 86 por allá. Con ABAIM en concreto, con la asociación ABAIM, venimos colaborando de forma habitual también desde hace muchos años, desde el año 96. Tenemos un convenio de colaboración anualmente en el que vamos haciendo diversos actos y acciones y formas de intervenir y de participar. Y dentro de ese marco, de ese convenio de colaboración, se enmarca esta jornada de hoy, ¿no? Todos los años hacemos una jornada de este tipo y este año la temática elegida ha sido esta, ¿no? La nueva ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia, porque creemos, como decía Sana, que es una herramienta esperada, deseada y que tiene muchas implicaciones. Tiene muchas implicaciones porque abarca a muchos ámbitos de la intervención, ¿no? Hasta ahora parecía que esto de la infancia y la protección solamente era competencia de servicios sociales, pero esta ley habla de familia, centros educativos, centros de protección, ámbito sanitario, deporte, ocio, fuerzas y cuerpos de seguridad, es decir, nos compete a todos, absolutamente a todos y a todas. Creo que otra parte muy fundamental y muy importante de esta nueva ley es todo lo que hace referencia a la prevención y creo que como ayuntamientos, además, esta es una pata que a partir de ahora tiene que ser fundamental, toda la parte de la prevención y la detección precoz. Entonces, pues sin más, yo no me quiero extender mucho más porque creo que lo importante es lo que viene a continuación. Gracias. Eskerrik asko, Susana. Estamos teniendo ahí algunas personas que están teniendo problemas de sonido. No sé si es algo que le está sucediendo a todo el mundo, espero que no. Creo que se trata de problemas aislados, con lo cual vamos a continuar. Comenzamos como estaba previsto con la doctora Clara Martínez García, vicerrectora de Alumnos y Alumni de la Universidad de Comillas, que a lo largo de la próxima hora nos hablará de los retos y los logros tras el nuevo marco legal. Ella, permitidme que la presente muy brevemente, es licenciada en Derecho, máster en Derecho de las Telecomunicaciones, doctora en Derecho y especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo. Desde el año 96 es docente en la Universidad de Comillas y hasta hace unos meses y a lo largo de 10 años ha dirigido la Cátedra Santander de los Derechos del Niño, a la que pertenece desde su constitución como grupo de investigación en el año 2002. Y como decía, hoy es la nueva vicerrectora de la Universidad de Comillas. Antes de darle paso, señalar que podéis formular vuestras preguntas a través del chat, al que podéis acceder desde la parte inferior de vuestras pantallas. Preguntas que desde la organización iremos recogiendo para trasladárselas luego a nuestra experta en los 15 minutos que tenemos reservados para ello tras su intervención. Y nada más, adelante cuando quiera, por favor, doctora Martínez.
muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación, gracias por la presencia, por el interés que ha suscitado. La verdad es que desde que se ha aprobado la LOPIBI, pues sí, afortunadamente no ha pasado a ser una ley más que se publica en el BOE, sino que está claro que hay muchas asociaciones y muchas federaciones de asociaciones que estáis haciendo una gran labor, no solo de incidencia, también de formación y de capacitación, que es uno de los ejes más importantes y vertebrales de los que recoge la propia LOPIBI. Luego parece que los signos son que la cosa pinta bien, porque como ahora diré, pues ahora me tenéis que perdonar un segundo porque suena el teléfono, un segundín. No, ya no suena, ya lo ha cogido la secre. Perdón. No, decía que la LOPIBI es un punto de partida, no es un punto de llegada, aunque nos ha costado mucho llegar hasta aquí, es verdad, ¿no? Muchos años reivindicando y pidiendo desde distintas instancias la ley, una ley integral de protección de la infancia frente a la violencia, con distintos nombres además al principio, pero bueno, la idea era esa y parece que como ha costado tanto llegar a ella, pues ya la tenemos, ¿no? Y ya nos podemos quedar contentos. Y es justamente todo lo contrario. En primer lugar, porque la ley tiene también algunas cosas que probablemente se puedan mejorar, porque tiene otras que inequívocamente se tienen que desarrollar. Por lo tanto, y luego, porque en tercer lugar, queda todo lo que hay que implementar, mucho más allá de lo que tiene estrictamente carácter normativo, ¿no? Necesitamos, por lo tanto, construir todo el nuevo marco que la ley habilita. Para mí, la ventaja fundamental de la ley es que al estar aquí, como decíais antes, ¿no? Al estar aquí nos interpela a todos para que desde nuestro respectivo ámbito competencial o profesional hagamos algo. No todos vamos a hacer lo mismo, pero todos vamos a tener que hacer algo. Y eso creo que antes quedaba en la convicción de uno de tipo personal o como mucho en algunos textos que pudieran avalarlo doctrinalmente, pero es que ahora tenemos un mandato jurídicamente vinculante que está en la LOPIBI y esto cambia completamente pues, las reglas del juego. Voy a intentar compartir pantalla, a ver si lo hago bien a la primera porque... Ahí, vale. Bueno. Uy. Ya está, ¿se ve? ¿Se ve la pantalla? Vale. Bueno, la idea era, según entendí, pues bueno, comentar un poco generalmente, porque es una ley amplia, no, claro, no solamente ir artículo por artículo y cuál es la descripción de la ley, sino algunos de los elementos más importantes o más relevantes que ha incorporado la ley, que son muchos y que son notables, y quizá qué retos puedan quedar para el futuro, ¿no? Bueno, yo creo que para entender mejor también el contenido de la ley, debemos entender que la ley surge en un determinado contexto, que en este caso es un contexto de carácter internacional. Esta ley no se le ha ocurrido a alguien en un ministerio, no se le ha ocurrido a la sociedad civil y se ha puesto a construirla, sino que existe un marco normativo internacional que nos obliga porque hemos decidido ser parte de él. Cuando se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño y España decide ratificarla y publica esa ratificación, desde ese mismo instante, que fue en diciembre del año 1990, ese texto es derecho interno para nosotros, es de obligado cumplimiento. Sobre esto ha habido también mucha debate doctrinal, ¿no? Sobre el valor jurídico que tienen los tratados internacionales en nuestro ordenamiento. Pero ya tenemos una ley que dice que tienen eficacia directa y que obliga a todos los poderes públicos. Por lo tanto, no solamente al Estado central, digamos, al Gobierno central, a la Administración General del Estado, sino a todos los poderes públicos, legislativo, administrativo o ejecutivo y el judicial. Eso vaya por delante, ¿no? Bueno, al ser de obligado cumplimiento, tenemos que ver exactamente qué derechos recoge y qué obligaciones impone, porque una cosa va necesariamente de la mano de la otra. Bueno, junto con la convención, voy a decir que el precepto fundamental que recoge la Convención sobre los Derechos del Niño en relación con la violencia contra la infancia es el artículo 19, probablemente vosotros que os dedicáis mucho a esto pues lo sepáis, ¿no? Este artículo contiene una definición de violencia y lo que hace es instar a los
Estados parte a adoptar todo tipo de medidas para reaccionar o responder frente a la violencia contra la infancia. Bueno, eso está así explicitado en un artículo y hay otros textos que también lo acompañan. Hay algunos documentos de la Organización Mundial de la Salud, hay 2 observaciones generales del comité, que sabéis que son documentos que vienen a servir como una especie de doctrina del comité, cómo entiende el comité un determinado precepto. Las observaciones generales número 8 y número 13 son las que se refieren a esto. La 8, el comentario general número 8, se refiere a los castigos corporales y la 13 es probablemente la que tiene un horizonte más amplio y recoge todo lo que tiene que ver con violencia. ¿Qué se entiende por violencia? Es decir, esa observación general detalla qué elementos, digamos, para el comité deben ser incluidos en el concepto de violencia y qué derechos y cómo hay que garantizar los derechos del niño en esas situaciones de violencia. Creo que merece la pena también mencionar las directrices sobre modalidades alternativas de cuidado de los niños y una resolución de diciembre de 2019, también de la Asamblea General de Naciones Unidas, estos no son textos del comité, son de la Asamblea General, que tienen valor normativo, como lo que se suele llamar derecho blando, no es como un tratado internacional, pero sí que el comité las ha hecho suyas en el sentido de que se dirigen precisamente a los niños privados del cuidado parental o en riesgo de perder el cuidado parental. Y por lo tanto, son las previsiones que aparecen, o sea, las previsiones que hay que tener en cuenta en relación con la violencia que pueden sufrir estos niños que pertenecen a un grupo que suele estar está en una situación de especial vulnerabilidad. Bueno, y otro documento que quiero mencionar son las directrices del Consejo de Europa sobre las estrategias nacionales integrales para la protección de los niños contra la violencia. Tiene este nombre larguísimo y debo decir que es un documento del año 2009 que está en la base de la estructura de la ley, porque realmente desde el momento en que aquí nos pusimos a trabajar desde distintos ámbitos en el tema de la violencia contra la infancia para llegar a hacer una ley sobre ello, pues tuvimos que tomar una referencia y fue esta porque nos pareció la más completa. Quiero decir también que la LOPIVI es una ley, hasta donde yo sé, única en el mundo, no hay ningún otro país que la tenga. Por supuesto que hay regulaciones legales sobre la violencia contra la infancia y distintas figuras y distintas respuestas, pero creo que se puede afirmar que es el primer texto legal de carácter integral o sea, para reaccionar o para responder frente a la violencia. Y por supuesto, y como contexto internacional, ya no sé, mundial, no sé cómo llamarlo, pues tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y esto, inequívocamente la LOPIVI se sitúa en la línea del cumplimiento de la meta 2 del objetivo 16, esa meta que pretende que se erradique la violencia contra los niños para el año 2030. Bueno, un poquito más en detalle, la LOPIVI, no con ese nombre, pero se llaman recomendaciones, porque es lo que hace el comité. El Comité de Derechos del Niño, que sabéis que es el órgano de vigilancia independiente de la Convención, es decir, todos los tratados internacionales, todos, son normas, digamos, de obligado cumplimiento, pero que asumes voluntariamente. O sea, un Estado se suma a una convención o se suma a un tratado internacional si quiere, pero una vez que ha dicho que quiere, entonces lo tiene que cumplir, pasa a ser derecho para ese Estado, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que a veces uno se apunta a cosas que luego no cumple. Entonces, los tratados suelen contar con un órgano que garantiza que lo que se ha firmado se va a cumplir. En el caso de la Convención de los Derechos del Niño, ese órgano es el Comité de Derechos del Niño. Es un órgano que está compuesto por 18 expertos independientes representativos de todas las partes del mundo, no representan a ningún gobierno, están ahí por su cualificación profesional y su objetivo es defender los derechos del niño. Lo digo porque eso confiere especial autoridad a las observaciones que hacen, ¿no? Bueno, pues este comité, además de hacer doctrina a través de las observaciones generales, examina a los países. Entonces comprueba que cada país del mundo está
respetando la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces le pide información y después le dice lo que pues, le felicita o, por lo bien que ha hecho algunas cosas y expresa su preocupación por otras y recomienda determinadas actuaciones cuando le parece que hay cosas que se deben mejorar para adecuarlo a la Convención. Bueno, pues en una de esas, en el año 2010, el comité recomendó a España que elaborase una ley parecida a la ley de violencia de género, pero para los niños. Y desde esta pequeña recomendación que aparece en el punto 38 de esas observaciones finales, aquí unos cuantos pues, se pusieron a trabajar, entre otros el Congreso, pero también otras entidades y también pues, nosotras desde la universidad. Bueno, la cosa tardó porque este texto inicial sobre el que se trabajó, que, por cierto, el propio Congreso de los Diputados en el año 2017 adoptó por unanimidad, que esto ya es una cosa que no sé si vamos a volver a ver nunca, por unanimidad una proposición no de ley instando al Gobierno, que entonces era el Partido Popular, a presentar una ley de protección de la infancia frente a la violencia. Quiero decir que el propio Congreso pidió que esto se llevara a cabo por parte del Gobierno. Bueno, por avatares que todo el mundo conoce nuestros, pues aquello se fue retrasando, cambios de gobierno, cambios de signo político y cambios de gobierno dentro del mismo signo político. Pero pues, llega 2018, nos examinan otra vez y seguimos sin ley, y nos lo recuerdan. Bueno, la cuestión es que ya la tenemos la Ley Orgánica 8/2021, la llamamos LOPIBI, porque era el acrónimo de una de las primeras denominaciones, pero ahora no sería ese, pero ya se ha quedado como LOPIBI y todo el mundo la llamamos así. Y bueno, tenemos un marco legal nuevo, completo, integral, que ahora vamos a desentrañar un poquito más. Ahora bien, ¿por qué una nueva ley? Sería un poco, yo creo que se quedaría corto decir que tenemos una nueva ley porque nos lo ha recomendado el Comité de Derechos del Niño, sin más, ¿no? Bueno, tenemos una nueva ley porque desde 2010 nos lo han recomendado, pero evidentemente esa no es la única razón, ¿verdad? La razón que lleva a esa recomendación es que nuestro sistema normativo no se ajusta al modelo que acoge la Convención de protección integral con enfoque de derechos. Como no se ajusta, teníamos un modelo que ahora veremos un poco reactivo y que se quedaba corto y que era ineficaz, tenemos que cambiar el modelo. Segundo, porque aunque nosotros no creo que seamos el país, no somos, de hecho, el país donde más violencia hay contra los niños y las niñas, lo cierto es que la tenemos y tenemos una realidad que por no ser los que peor estamos no vamos a conformarnos y la vamos a aceptar, ¿no? Entonces, este impacto además es a nivel individual en cada uno de los sujetos que la sufre, la familia que tiene en el contexto y luego acaba siendo también pues, un problema de todos, un problema social. Bueno, y tenemos también, como ya decía antes, como principio y fin, el ODS número 16.2. Las cifras, perdón, que se me olvidaba esto, es muy importante. Tenemos mucha o poca violencia, tenemos la que marcan sabemos que hay la que marcan las cifras, los datos, pero también sabemos que esos datos no son completos y por lo tanto no son confiables. Por tanto, es muy fácil que estemos ante la punta del iceberg. Lo que conocemos es solo la punta del iceberg. Y, por lo tanto, la realidad es una realidad mucho mayor y más preocupante. Y, sobre todo, es una realidad creciente y que, además, va adoptando nuevos modos o nuevas apariencias, ¿no? No solamente por lo digital. Pues todo eso, desde luego, justifica, aparte de la justificación estrictamente formal, que contemos con una ley. Una ley que supere el modelo anterior, porque lo que ha demostrado el modelo anterior, si no, no estaríamos como estamos, es que no servía. ¿Y por qué no servía el modelo anterior? Estas fueron algunas de las conclusiones que se sacaron también, ¿no? en el Congreso de los Diputados, en la subcomisión que se creó. Bueno, nosotros teníamos hasta ahora un modelo que llevábamos arrastrando históricamente, un modelo básicamente sancionador y represivo. Es decir, la respuesta frente a la violencia contra la infancia era la que daba el Código Penal y, por tanto, era una respuesta en la que primaba lo de carácter penal, policial y judicial.
¿Qué ocurre con un modelo así? Pues que pone el foco en el agresor, porque de lo que estamos hablando todo el mundo es de cómo se comporta una persona frente al niño. Y como decimos, se porta bien, se porta mal, ¿qué vamos a hacer con él? Y nos olvidamos del niño, que es quien sufre la violencia, ¿vale? No es una respuesta basada en la víctima y en sus derechos. Junto con la respuesta penal, si queréis, y como complemento de alguna manera, teníamos también una respuesta asistencial. Es decir, perdón, desde los servicios sociales, básicamente, ¿no? O sea, ante una situación de violencia, ¿qué hacemos? Pues hacemos dos cosas. Castigamos al que la ha llevado a cabo y atendemos al niño que ha sido víctima de violencia. Incluso podemos llevar a declarar la situación de desamparo de ese niño. Jolín. Bueno. Esta doble dimensión de la respuesta que dábamos en nuestro modelo legal, penal y asistencial, ¿no? Sobre la base de las conductas tipificadas en el Código Penal y viendo, a ver, está en situación de desamparo, nos llevamos al niño y esta es la respuesta que tengo. ¿Qué ocurre con este marco? Pues que es un marco que llega tarde. ¿Por qué? Porque cuando yo ya estoy en lo penal es que he llegado tarde. Es que el derecho penal, por definición, llega tarde, por mucho que nos vendan los penalistas, que tiene un efecto de prevención general. O sea, lo que dicen los que se dedican al derecho penal es que cuando la gente ve los castigos que le pones a otros, entonces se cuidan mucho de llevar a cabo esas conductas. Bueno, esa es una virtud que le atribuyen siempre al derecho penal, que yo aquí creo que no tiene el impacto que ellos creen que tiene, pero bueno, me parece mucho más interesante lo que hemos hecho, que es recoger una ley de carácter evidentemente preventivo. Es decir, el modelo anterior basado en castigar al agresor y atender a la víctima es una respuesta que llega tarde para la víctima, porque ya es víctima. Es decir, estamos esperando a que efectivamente se produzca el daño. Y no actuamos antes, y no vamos a qué causa ese daño y cómo puedo evitar ese daño. Bueno, es insuficiente porque está solamente atendiendo una parte de la situación, está atendiendo solamente una parte de la respuesta que es necesaria, pero no está atendiendo toda la lógica que con enfoque de derechos tendría que basarse en la prevención. Es inadecuado a mi modo de ver porque no pone, o sea, no se construye desde la centralidad de los derechos del niño y su necesaria garantía, sino que está poniendo en el centro la conducta del agresor y por eso nos comemos tanto la cabeza con el deber de denuncia y la gente tiene tanto rechazo a denunciar porque cuando estamos denunciando en realidad estamos pensando en que me voy a chivar de alguien que ha hecho algo mal. No estamos pensando en voy a comunicar una situación que es perjudicial para un niño. Es decir, voy a ayudar a una posible víctima. Esto está todo en el lenguaje y en los mecanismos que hay y que, bueno, arrastramos desde hace tantísimo tiempo. Es, además, ineficiente porque los datos de que disponemos, aún no siendo perfectos, que desde luego no lo son, lo que ponen de manifiesto es que cada vez esta violencia contra la infancia va subiendo. A lo mejor es que se denuncia más, pero de ningún caso son datos que se reduzcan. Luego, el modelo que tenemos no está funcionando. Y además, por hacer un argumento ya más de mi propio ámbito, además, este modelo no solamente todo lo anterior llega tarde, es insuficiente, inadecuado e ineficiente, sino que no se ajusta a los estándares internacionales, que son los que recogen todos los textos a los que me he referido antes, y que se basan en dos conceptos que son fundamentales: el enfoque de derechos del niño y el concepto de protección integral. Son dos conceptos que son indisolublemente, o sea, no puede ir el uno sin el otro. La protección integral se deriva o es la consecuencia natural inmediata de la adopción de un enfoque de derechos del niño en todo lo que hagamos, también cuando hacemos una ley, pero en toda medida, programa, plan, decisión, etc. Por extenderme un poco o detallar un poco más, porque mi sensación es que hablamos de un enfoque de derechos y es como que todos hemos entendido y asumido que un enfoque de derechos es algo mejor que un enfoque de necesidades, y lo es, pero yo creo que hay que explicar por qué.
o mejor, es un enfoque distinto, ¿no? Pero sobre todo es un enfoque que está de acuerdo con los mandatos y con las exigencias de los derechos humanos. Y como Estado que asumimos todas las convenciones sobre derechos humanos, pues evidentemente no podemos dejarnos arrastrar por la inercia tutelar o paternalista o asistencialista o represiva de décadas para decir, es que me arrolla esta inercia, ¿no? Bueno, pues parémonos y asumamos el enfoque de derechos. El enfoque de derechos se suele contraponer al enfoque de necesidades o a una respuesta basada en las necesidades, que es lo que caracteriza fundamentalmente a un modelo asistencial. ¿Qué ocurre cuando en un modelo asistencial, que está muy bien, es mucho mejor tener un modelo asistencial porque existe una respuesta institucional a determinadas carencias, que estar en la pura beneficencia o en la caridad, como a finales del siglo XIX, ¿no? Y allí, pues, o bien la Iglesia o bien alguna iniciativa privada se hacía cargo de algunos niños o no, o vete tú a saber de qué manera lo hacía, ¿vale? Luego tenemos un montaje o se arma como parte fundamental del estado del bienestar un conjunto, ¿no?, de prestaciones de tipo social para asistir y acompañar a colectivos que están en situaciones difíciles, pero eso como simple modelo o como modelo que se va a limitar a cubrir las necesidades que le faltan a las personas es insuficiente. Fijaos, hablamos de un enfoque de derechos porque aquí de lo que se trata es de garantizar derechos. Cuando decimos que la Convención ha incorporado un paradigma fundamental que cambia todo, es por esto. El paradigma es que superamos, es una frase súper repetida, cambiamos la idea de el niño como objeto de protección por el niño como sujeto de derechos. Es decir, en el modelo anterior, al entender yo que el niño es un objeto de protección, protejo al niño, lo aparto del daño. Eso es lo que hago. En un enfoque de derechos, lo que hago es garantizar sus derechos, es decir, establecer un conjunto de mecanismos para asegurar que como persona va a poder ejercer con garantías todos los derechos que se le reconocen en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Vale. Otra idea fundamental. Si esto es un enfoque de derechos, no podemos hablar jurídicamente de derechos si no hablamos correlativamente de obligaciones. Es decir, yo tengo un derecho porque alguien tiene una obligación. Yo puedo decir que tengo derecho a la educación porque alguien, que suele ser un poder público, tiene obligación de garantizarme el acceso a la educación. Yo tengo derecho de asociarme, o tengo derecho de reunión, o tengo derecho de manifestación, porque alguien tiene obligación de asegurar que yo me voy a poder manifestar, o me voy a poder reunir, o me voy a poder asociar. O sea, enfoque de derechos supone imposición de obligaciones. Fijaos que en un modelo asistencial vamos a estar cubriendo las necesidades en la medida en que haya recursos y, por tanto, no existen cauces para exigir el cumplimiento de mis derechos. Bueno, ¿necesitas dinero? ¿Necesitas una casa? ¿Necesitas acceder a prestaciones sociales? Bueno, pues en la medida en que haya, accederás, y si no, no las hay. El enfoque de derechos parte de una idea radicalmente distinta, y es: los niños son personas, como tales personas tienen dignidad, de su dignidad deriva un conjunto de derechos que están recogidos, que son los derechos humanos, y que por su particular etapa evolutiva merecen una actuación distinta, especial, dice la Convención, para que sean garantizados. Aparte de que reconoce algunos derechos que solo pueden ser de los niños. Estoy pensando, pues, por ejemplo, en el derecho al juego, o también el derecho al buen trato, como ahora intentaré justificar. Vale, pues si tenemos todos los derechos de la Convención, en la otra parte de la misma moneda tenemos todas las obligaciones que deben cumplirse para que esos derechos se vean garantizados, porque el objetivo de la Convención es que no responder cuando ya se han vulnerado los derechos, sino construir un sistema normativo e institucional que asegure que todos los niños van a poder disfrutar de esos derechos. Eso es un enfoque de derechos. No puede ser una respuesta adecuada
pensar en que, vale, tú tienes derechos, pero ya veremos si yo te los voy a poder satisfacer o no. Entonces no son derechos, será otra cosa, pero no derechos. Cuando hay derechos hay obligaciones y cuando hay obligaciones hay consecuencias al incumplimiento. Esta ecuación es absolutamente capital en un Estado de Derecho. Esto es la esencia del principio de legalidad, bueno, mejor dicho, es la esencia de lo que es el Estado de Derecho. Nosotros en un Estado de Derecho garantizamos el principio de legalidad, por supuesto, garantizamos el control de esa legalidad y garantizamos la responsabilidad cuando de quien no ha hecho las cosas bien. Esa es la diferencia, que es una diferencia radical con el modelo que teníamos antes, ¿no? Bueno, todas estas cosas son las que más o menos están en esta lista tan larga, ¿no? ¿Qué ocurre además? Que los derechos que recoge la Convención, por el hecho de que se derivan de la dignidad humana y corresponden a todas las personas que están entre los 0 y los 18 años, y como consecuencia de ello, todos los niños de todas las partes del mundo tienen los mismos derechos y se tienen que garantizar. Esto hace que los derechos sean, como dicen todos los textos, son indivisibles, son interdependientes, son universales, se tienen que leer conjuntamente y por eso los derechos del niño son los mismos en todas las partes del mundo. Otra cosa es la respuesta que los estados damos a esos derechos. Es decir, no puede ser que el derecho al juego en Angola sea distinto al de Finlandia. No, es el mismo derecho. Y por tanto, la respuesta de los estados lo que tiene que hacer es garantizar ese derecho del niño. No hacerlo al revés, decir, bueno, el derecho del niño a jugar llega hasta donde yo lo pueda facilitar. Y por ahí, y donde yo no pueda poner un parque, pues no hay derecho al juego. Pues no, señor. Está usted incumpliendo una obligación directamente impuesta por un convenio internacional, ¿vale? Así es que si los niños y las niñas y los adolescentes tienen derechos, los poderes públicos fundamentalmente tienen obligaciones que tienen que cumplir y por tanto tendrán que establecerse cauces para que se puedan exigir, ¿vale? La rendición de cuentas es otro elemento diferencial de un modelo con enfoque de derechos. Pues si no, pues en el papel lo aguanta todo, vale, yo tengo derecho a esto, tú tienes obligación del otro. Y si nadie, ¿y quién vigila que esto es así? ¿Quién comprueba que efectivamente tú vas a cumplir con tu obligación de garantizarme a mí un derecho? Si a mí me niegan una plaza en el colegio, ¿qué ocurre? ¿Me tengo que aguantar? No, para que de verdad yo pueda decir que otra persona tiene obligación, es que puedo ir a alguna instancia a reclamar que se me dé esa plaza escolar. Bueno, con ese enfoque de derechos integral de todos los derechos del niño, llegamos a lo que es el concepto que emana de la Convención. Es habitual, yo lo he escuchado a veces cuando algunas personas, supongo que es un lenguaje, ¿no?, de determinados ámbitos, cuando dice, se diferencia entre servicios sociales y servicios de protección. Y a mí, o bueno, y a más personas, ¿no?, hemos estado pues también reflexionando sobre el concepto de protección. ¿Qué es proteger? La Convención habla de proteger y de cuidar, no solamente habla de proteger al niño, ¿no? Habla también de los cuidados que hay que darle. Bueno, esos cuidados y esa protección tienen un alcance. El entendimiento que hagamos del concepto de protección es el que se ha visto, voy a decirlo bien, el entendimiento que hemos venido haciendo del concepto de protección es el que hemos ido plasmando en nuestra legislación. Y la verdad es que hemos entendido esto de manera bastante corta, bastante estrecha. Porque fundamentalmente tiene que ver también con la evolución, ¿no?, que ha habido y en el trabajo que se ha venido haciendo para reivindicar esa condición de los niños como sujetos de derecho. Cuando yo empecé en estos asuntos a principios de siglo, pues bueno, al poco de aprobarse la Ley Orgánica de 1996, donde se incorporó la situación de riesgo y la de desamparo, eso fue revolucionario, porque claro, es que no había obligación de intervenir en las situaciones de riesgo.
Había programas municipales, en algún caso se hacía prevención o no, no mucha, lo que parecía en cada momento, ¿no? Bueno, la clave de bóveda del sistema era la declaración de desamparo, la declaración de la situación de desamparo y, por tanto, todo el esfuerzo institucional iba a qué hacemos con los niños que tienen que ser separados de los padres porque están en una de las situaciones que entran dentro del 172 del Código Civil. Claro, ese sistema se queda absolutamente corto y, sobre todo, no tiene enfoque de derechos, porque el principal papel del Estado es actuar antes. Es decir, si yo quiero, me comprometo, porque lo he firmado en una convención, a garantizar los derechos del niño, lo que tengo que hacer es adoptar un montón de medidas para evitar que se vulnere. Trabajar para fortalecer todos los factores de protección, trabajar para eliminar los factores de riesgo. Y solo en aquellos casos que ya tendrían que ser excepcionales, en los que todo eso ha fallado, bueno, por supuesto, atiendo y castigo a quien haya podido causar el daño. Pero tenemos el sistema montado exactamente al revés. Y supone ese sistema que está montado al revés una vulneración del artículo 9 de la Convención, que reconoce el derecho de los niños a no ser separado de los padres, salvo que su superior interés lo exija. En otros preceptos de la Convención, además, se dice que los primeros responsables de la crianza y protección de los niños son, lógicamente, los padres. Por tanto, el Estado lo que tiene que hacer es ayudar a los padres a hacer bien las cosas cuando no las hacen bien. Y si no las hacen bien, o las hacen ya rematadamente mal, solo entonces podremos separar a los niños de los padres. ¿Qué significa esto cuando hablamos de violencia? Pues exactamente lo mismo. Tenemos que poner el foco en todo lo que tenemos que hacer antes, especialmente con las familias, aunque no solo, para reducir aquellos casos en los que ya la vulneración, bueno, el sistema ha fallado y se ha producido esa efectiva vulneración de los derechos. Solo así, y no antes, o sea, no al revés. Ahora lo tenemos montado al revés. Ahora tenemos un poco un mix, porque como la reforma de 2015, digamos, fue hacer obras en casa y la casa tenía una estructura que no era con mucho enfoque de derechos, pues arrastramos un poco esa inercia. Pero realmente el cambio fundamental está en esto, en poner al niño en el centro y poner el foco de la actuación pública fundamentalmente en la garantía de los derechos, no en la respuesta que doy frente a la vulneración. Bueno, con esta idea, entonces, ya el concepto de protección se ensancha. Y entonces hablamos ahora de protección integral. ¿Qué significa protección integral? La integralidad alude a muchas dimensiones de esa protección. Primero, se refiere a que vamos a proteger todos los derechos, no solo aquellos que se vean vulnerados. Esto quiere decir que para proteger los derechos yo voy a hacer cosas, yo, Estado, por ejemplo, voy a hacer cosas para fortalecer los que ya tienen, voy a educar a los niños en el buen uso de las nuevas tecnologías, no espero a que haya un problema, protejo los derechos desde mucho antes, no solo reacciono a las vulneraciones, ¿vale? Segundo, protejo a todos los niños, no solo los que están en una situación de especial vulnerabilidad, no solo los que han sufrido violencia, protejo a todos, aquellos que están en riesgo por descontado de que aquello vaya mal, o incluso a los que ni les haya pasado de cerca la violencia. Y entonces, por ejemplo, puedo sensibilizar, concienciar. Y de esa manera yo estoy protegiendo a todos los niños, no solamente a los colectivos que por A, B o C me pueden interesar. Tercero, la integralidad se refiere al conjunto y al tipo de medidas que hay que adoptar. Hay un artículo muy importante en la Convención, muy feo, pero muy importante porque no es... Eso es un artículo que no reconoce ningún derecho y la gente les parece feo. Que es un artículo clave y es un artículo que da la pauta de cómo implementar verdaderamente la Convención. Tenemos un conjunto de derechos con relativas obligaciones. ¿Y qué hago con esto? Pues lo que dice el artículo 4, explicado en la observación general número 5 del comité, es, mira, para que de verdad, los derechos de los niños se puedan aplicar, se puedan garantizar, vamos a decir, esto no está bien dicho, para que se puedan garantizar y los puedan disfrutar y los puedan ejercer, hay que hacer otras cosas. Y el comité explica cuáles. Hay que contar con una legislación adecuada a los estándares internacionales. Hay que contar con datos.
hay que hacer planificación estratégica, hay que formar y capacitar a los profesionales, hay que trabajar con la sociedad civil, hay que involucrar al sector empresarial, hay que cooperar internacionalmente, hay que descentralizar. Es decir, un conjunto de medidas, que evidentemente no es un reconocimiento de derechos, pero que dan la pauta a los estados para que la convención efectivamente se pueda llegar a aplicar. Y entonces esto significa, o esto se traduce en que hay que tomar medidas de todos los tipos, legislativos, reglamentarios, estadísticos, fiscales, de cooperación, formativos, educativos, sanitarios, es decir, todas las medidas entran aquí. Veis que se amplía. En el concepto anterior, digamos, o el modelo anterior de la protección, las medidas eran fundamentalmente desde los servicios sociales, lo que se llamaba la cartera de servicios sociales. Hombre, eso no tiene enfoque de derechos, ni tiene o responde a la idea de protección integral. Vale. Es integral también porque habla de todos los ámbitos de la vida. Todos los lugares, espacios donde los niños se encuentren, tienen que ser espacios donde se garanticen sus derechos. Como decía Susana al comienzo, por eso esta ley se refiere a muchísimos ámbitos. ¿Cuáles? Pues todos. Me ha faltado uno que yo creo que es relevante además para la jornada de hoy, pero es el ámbito comunitario. En ese no se ha incluido en la ley, pero bueno, pues ahí hay un reto para los municipios. Pero en principio en todos los ámbitos donde los niños viven, crecen, se desarrollan, pues tiene que garantizarse la protección frente a la violencia. Y última idea, que remite a la idea de sistema. Esa protección integral amplía también los sujetos responsables de garantizarla, que no son solo el Estado y las familias, sino que somos todos los miembros de la sociedad y también, y de manera muy relevante, el sector privado asociativo y también, por supuesto, empresarial. De manera que todo este conjunto de elementos forman un sistema de protección. No podemos quedarnos en que el sistema de protección es el conjunto de actuaciones policiales y judiciales de carácter represivo para castigar, perseguir y castigar las conductas que nos parecen inadecuadas, más la atención a las víctimas. Eso debería ser el menor de los casos, aunque por supuesto hay que seguir atendiéndolo, y toda la fuerza y toda la arquitectura institucional tendría que desplazarse al momento anterior a que siquiera pueda ocurrir o correr el riesgo de sufrir algún tipo de violencia. Y así es como hay que construir el sistema de protección para que efectivamente esté bien ajustado a los mandatos de la Convención. ¿Vale? Bueno, entrando en la LOPIBI, hay tres conceptos que son transversales y fundamentales, tampoco es que vaya a colocar mucho más rollo teórico, pero son muy importantes porque estos conceptos están presentes a lo largo de toda la ley. Y entonces, cuando uno dice, a ver, ¿qué dice la LOPIBI en el ámbito del deporte y del ocio y el tiempo libre? Si nos vamos a los artículos que regulan eso, no vamos a tener la visión de conjunto. Tenemos que leer, desde luego, todas las disposiciones del comienzo, las generales, porque se aplican a todo y después en los ámbitos específicos pues recoge eso, sus especialidades, sus especificidades, pero eso no significa que el resto de la ley no les sea aplicable. ¿Y cuáles son estos tres conceptos? Pues el primero, lógicamente, el de violencia. ¿Cómo entendemos la violencia? Sobre esto, reuniones y reuniones y reuniones para ver desde cada ámbito cómo se entendía la violencia. Esto es clave. Una ley contiene mandatos fundamentalmente a los poderes públicos. Ya sabéis, porque además muchos venís de una administración pública, que las administraciones públicas tienen lo que se llama una vinculación positiva a la ley. Por tanto, solo pueden hacer aquello que la ley les habilita a hacer y no pueden hacer lo que no les manda a la ley. ¿Vale? Pues si tengo que actuar frente a la violencia, lo primero que tengo que saber es ¿qué es violencia? ¿Hasta dónde llega mi competencia y hasta dónde llega mi responsabilidad frente a este tipo de situaciones? Bueno, lo que ha hecho la ley es acoger un concepto que es básicamente el del artículo 19 de la Convención, con alguna enumeración un poco más exhaustiva que el del propio artículo 19, y meter el ámbito digital, que lógicamente en el año 89 era una preocupación menor, pero expresamente lo ha querido recoger. Así es que lo primero que hace la ley es, si es de protección de la infancia frente a la violencia, pues tengo que saber frente a qué
le voy a tener que proteger, ¿vale? Bueno, entonces recoge el concepto de violencia. Pero como la ley tiene un enfoque de derechos, no se va a limitar a un conjunto de medidas más o menos importantes, más o menos generales, para erradicar la violencia contra la infancia, sino que en ese entendimiento conjunto, en ese enfoque de derechos, la ley habla también de otro concepto clave, que es el del buen trato. Es decir, la ley aspira no solo a reducir o, deseablemente, eliminar la violencia contra la infancia, sino, yo casi me atrevería a decir, principalmente a promover el buen trato, que no es lo mismo. No es lo mismo no tratar mal que tratar bien. El niño necesita, para su sano desarrollo, tener un apego, un vínculo, recibir un buen trato, porque cuando no lo recibe, pues tenemos determinadas dificultades. Si combinamos el artículo 19 con el artículo 6 de la Convención, resulta que el niño no solo tiene derecho a vivir o a no ser objeto de ninguna forma de violencia, sino que tiene derecho también al desarrollo. Y este desarrollo debe entenderse, ha dicho el comité muchas veces, de manera holística. Luego, no solo tenemos que eliminar la violencia, sino también promover el desarrollo holístico de los niños, a la vez también en las situaciones de violencia. A mí me gusta particularmente el artículo 1 de la ley. Esto es muy friki decir que te gusta un artículo, pero creo que ha recogido muy bien la idea en los siguientes términos, lo leo. La ley tiene por objeto, este es el artículo primero, es el más importante, diría yo, tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral. O sea, la idea es garantizar sus derechos, los que recoge el artículo 15 de nuestra Constitución, y garantizarlos en situaciones de violencia. O sea, yo garantizo tu integridad física, tu integridad moral, tu derecho a la supervivencia, tu derecho a la vida en una situación de violencia. Bueno, y además, tercer concepto fundamental de la ley, esta combinación de eliminar la violencia y promover y caminar hacia el buen trato se tiene que dar en todos los ámbitos en los que están los niños. Y esos ámbitos se han denominado en la ley, se han denominado entornos seguros, ¿vale? Entonces, aparece también esta definición de lo que es un entorno seguro. Un entorno seguro es aquel en el que se van a garantizar las dos ideas anteriores, que no hay violencia y que se trata bien. Ahora, hoy me da la tos. Perdón. Ahí va. Bueno, los conceptos están aquí. Los he reproducido, queda muy feo, pero es para que veáis en qué términos. ¿Qué significa que la ley se pueden discutir, puedes estar más o menos de acuerdo, podían haber ido más lejos, más cerca? Bueno, la cuestión es que están en la ley. Y por lo tanto, aquí hay una cuestión clave, y es que ahora son de obligado cumplimiento. Es decir, desde la psicología, desde la criminología, desde el derecho penal, desde el derecho administrativo, podemos tener distintas, desde el ámbito sanitario, podemos entender la violencia de distinta manera. Pero desde el momento en que la ley recoge esta definición, esta es la que es de obligado cumplimiento. Esta es la que tenemos que acoger cuando adoptemos todas las medidas que de ahí se deriven. Lo mismo con el buen trato. Hemos estado hablando durante bastante tiempo de esto del buen trato, más bien desde el ámbito de la psicología, y esto daba mucho yuyu hacerlo en una norma, porque claro, ¿qué es eso de tratar bien? ¿Hasta dónde tratamos bien? ¿A partir de qué momento tratamos mal? Bueno, la ley ha sido súper valiente y ha dado una definición de buen trato y ha dicho, esto es buen trato. Esto es lo que yo voy a entender por buen trato. Y esto, por lo tanto, es lo que hay que garantizar en todos los ámbitos de la vida de los niños. Vale, yo puedo ir más allá de la ley, pero ahora lo que no puedo es ignorar esto que dice la ley. Y si yo voy a hablar de cómo articular o adoptar las medidas frente a la violencia en mi lugar en mi centro educativo,
No puedo entender violencia como a mí me dé la gana, porque ya ha dicho la ley que se entiende por violencia a los efectos de su aplicación. ¿Vale? Y con el entorno seguro, pues 3/4 de lo mismo. ¿Vale? En el entorno seguro ya tenemos otra definición. Aquí ha habido entidades que lo han adoptado. Bueno, esto es lo que dice. Se entenderá como entorno seguro aquel que respete los derechos de la infancia y promueva un ambiente protector físico, psicológico y social, incluido el entorno digital. Pues me gustará más o menos, pero esta es la que dice la ley. Y cuando la ley dice que las familias son entornos seguros, cuando la ley dice que los colegios son entornos seguros, cuando la ley dice que las entidades deportivas lo son, cuando la ley dice que las fuerzas y cuerpos de seguridad son entornos seguros, está diciendo que son lugares donde tiene que respetarse los derechos de la infancia y promover ese espacio. Esto es abstracto y se tiene que concretar, pero la ley lo manda. Y como lo manda, entonces tenemos que cumplirlo. ¿Vale? Esto es una diferencia fundamental. Bueno, esto olvidad la diapositiva, esto era solo para copiar todos los criterios generales que dice, criterios y principios que aplica la ley en relación a seguir, ¿no? Prohibición de toda forma de violencia. Esta es una reivindicación del Comité de Derechos del Niño que ya no sabía los pobres ni cómo decirlo. Toda forma de violencia está prohibida. Hay una idea, solo me voy a enrollar en este, hay una idea que yo creo que está muy extendida, a lo mejor es desconocimiento, yo creo, ¿no? Y es normal porque si la gente no ha estudiado derecho penal, pues no tiene por qué saber derecho penal, claro. Pero hay una idea que también se transmite en los medios, ¿no? Muchas veces, de que lo que está fuera del Código Penal está permitido. No sé si me explico. Si yo entiendo que violencia es todo el conjunto de conductas que están tipificadas penalmente con sus sanciones, puedo deducir de ahí que todo lo que no está en el Código Penal es una cosa que yo puedo hacer. Fijaos que el Código Penal es una norma que implica la adopción de medidas privativas de libertad y que por lo tanto es una norma absolutamente excepcional y residual. Lo penal se queda para lo más reprobable de la sociedad. Eso no puede significar que todo lo anterior sea aceptable. Y lo que está diciendo es que todo lo que no va al Código Penal no se castiga penalmente, pero no significa que no merezca una intervención. Y ahí es donde va la LOPIBI. La LOPIBI lo que dice es, antes de llegar al Código Penal y castigar al que ha hecho una cosa tan bárbara, vamos a trabajar antes. Ese es el ámbito de trabajo de la ley. Hasta ahora lo que había ahí era un vacío completo, era un boquete en el que no contábamos con medidas, salvo las que espontáneamente se fueran adoptando en, pues eso, en un municipio o en alguna comunidad autónoma. Pero no existía una conciencia de la obligatoriedad de intervenir y de articular la respuesta ahí. ¿Cuál es la idea principal que ha repetido el comité? Que toda forma de violencia se puede prevenir. Y si toda forma de violencia se puede prevenir, ahora que tenemos la LOPIBI, además se debe prevenir. Esa es la idea fundamental. La LOPIBI se organiza, se estructura, digamos, como con un cuadro que yo diría como de doble entrada o triple, bueno, le podemos meter muchas variables, pero la idea fundamental es que distingue entre niveles de actuación y ámbitos de actuación. Diferencia, dejando aparte lo penal, que hace algunas modificaciones. Y dice, los niveles de actuación son 3, sensibilización, detección precoz y prevención, ¿vale? Sensibilización y concienciación a través fundamentalmente de campañas y de informaciones a la generalidad o a grupos específicos. Segundo, la detección precoz, que tiene que ver directamente con la formación, que es una cuestión transversal a la ley, es una cuestión que ocupa a todos los niveles. No podemos detectar bien si no estamos preparados, entrenados, formados para detectar bien y por lo tanto se nos están escapando casos. Y fundamentalmente actuar y trabajar la prevención. Y en lugar de dejarlo en esto, dice, esos 3 niveles los tenemos que proyectar en cada uno de los ámbitos. ¿Qué ámbitos? Todos los que veis aquí. Estos son los que recoge la ley. Familiar, educativo, involucra incluso a las universidades, o sea que yo agradezco especialmente. Ámbito sanitario, en el ámbito de los servicios sociales, nuevas tecnologías, deporte, ocio y tiempo libre, fuerzas y cuerpos de seguridad y centros de protección. Todos esos ámbitos tienen una regulación referida a sensibilización, detección y prevención de la violencia. A mí esto me parece potentísimo. No sé si habéis tenido ocasión de ver
es que estos días hemos hecho unas jornadas aquí en comillas, y esto voy a enseñar así, como a enseñar mi libro, pero os lo mando por un link. Hemos hecho una guía con la plataforma Infancia, una guía sobre la ley, sobre la LOPIBI, se llama así, guía sobre la LOPIBI. No es normal hacer guías sobre leyes, porque la gente las leyes las lee, las comprende y lo que tiene que hacer es cumplirlas, ¿no? Pero es que esta ley nos parecía especialmente importante hacer una guía, no porque tenga ninguna complejidad del otro mundo, sino porque es un texto legal, jurídico, que tiene que ser aplicado por muchos profesionales muy distintos. Y nos parecía importante señalar lo más relevante y que fuera comprensible para quien lo tiene que aplicar. No decir, a la léetela entera y te mueres de aburrimiento y a ver qué has entendido, ¿no? Bueno, entonces, esa yo creo que pues, es un recurso más de muchos que habrá, pero es una primera herramienta que pretende dar el contexto de la LOPIBI y algunas claves para su aplicación. Bueno, pues en esta guía, al final, hemos hecho una tabla en la que se hace ese cuadro de doble entrada y tienes por ámbitos exactamente todas las medidas que recoge la ley para cada uno de ellos. Formación, capacitación, sensibilización, parentalidad positiva, coordinador de bienestar, por columnas. Entonces tenéis ahí la tabla completa, que fue un poco de trabajo de chinos, pero yo creo que merece la pena porque te traslada la idea, basada en la realidad, de que la ley no se queda en esa cosa de antes de, bueno, y fomentaremos la prevención, pero no, sino que concreta las medidas de prevención. Y en derecho hay otro principio que es fundamental, que es que solo lo que es concreto se puede exigir. Si tú no concretas, no puedes exigir. Si tú dices que fomentaré la inclusión, pues muy bien, ¿y cómo la hacemos? Si tú dices que voy a adoptar medidas formativas en todas las etapas educativas para que los niños hagan un buen uso de tal, lo tengo mucho más claro y lo puedo exigir mejor, ¿vale? Bueno, no sé cómo ando de tiempo, creo que chungui, ¿no? Un poco. ¿Todavía tengo un poquito? Bueno, vale. Entonces, ahora, esto era, digamos, como el marco conceptual previo, que me parecía relevante mencionar porque impregna todo lo demás. Luego ya nos metemos en cada uno de los capítulos de la ley y lo que regula, y vale, ya son especialidades, pero esto es que no debemos perderlo de vista. Que cada vez que aparece, que son unas cuantas veces, la idea de buen trato, nos tenemos que ir a la definición, no a lo que yo entienda. Bueno, el primer ámbito que recoge la ley es el ámbito familiar. Y no es casualidad. Y no es casualidad. Es que hay voces, ¿no? Bueno. En el ámbito familiar es curioso, bueno, no es curioso, pero puede llamar la atención, ¿no? Por la idea que podemos tener de lo que es un entorno seguro. Pero la ley dice que la familia ha de ser un entorno seguro. Fijaos, esto es un cambio importantísimo. Entonces, lo que tengo que hacer es fortalecer a la familia. O sea, el papel del Estado no es esperar a que lo hagan mal para llevarse a los niños, sino adoptar medidas para que las familias puedan cumplir su responsabilidad. Esto, las directrices de Naciones Unidas y la resolución a la que me refería,
Yo, por cierto, yo todos estos textos, si queréis, os los mando, aunque yo creo que además, como estáis en FAMI, tenéis una base documental fenomenal, pero no, vamos, encantada, os hago un kit de violencia y os lo mando para que lo tengáis. Bueno, este tema de la parentalidad positiva o del ejercicio positivo de la parentalidad no es más que ayudar a cumplir la Convención de los Derechos del Niño en el ámbito familiar, porque muchas personas pueden creer que el derecho, lo que se publica en el BOE, se queda fuera de casa, más allá de la puerta de casa. Y el BOE y los derechos de las personas entran también en casa. Y los padres, eso ya se recogió además en la legislación del año 2015, que fue para mí un avance, de esos detalles que están fenomenal, cuando se refiere al ejercicio, a la patria potestad, lo que hace es definirla y dice la patria potestad, entendida como responsabilidad parental. Es decir, lo que los padres tienen respecto de los hijos es una responsabilidad, no una propiedad. Y por lo tanto, tienen que adoptar las medidas teniendo en cuenta que los niños son sus hijos, de los que ellos responden, pero son también personas que tienen derechos. Por ejemplo, tienen derecho a la integridad física, tienen derecho a no ser objeto de ninguna forma de violencia. También respecto de los padres, por muy padres que sean. Bueno, pues, ¿por dónde van las medidas que adopta la ley? Pues básicamente por promover el ejercicio positivo de la parentalidad, enseñar a los padres o acompañar a los padres en un proceso de capacitación y fortalecimiento para emplear medios o métodos distintos de crianza de los hijos. Que no se mezcle o se confunda lo firme con lo violento, porque no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, esto también, esto es muy difícil, vosotros lo sabéis muy bien, porque la familia es el principal factor de protección, pero a la vez es el principal entorno en el que se produce la violencia contra los niños, cuantitativamente hablando, y por lo tanto no es fácil, pero creo que no es fácil, no se trata de meter un gendarme dentro de cada casa, evidentemente, sino de adoptar otro tipo de medidas. Medidas, por ejemplo, de sensibilización, de concienciación y de capacitación a las propias familias. Uy, ahora no me va a mí el... No puede ser. Espérate, que ahora no... Ahora. Bueno, el segundo ámbito que aborda es el ámbito educativo. En el ámbito educativo también tenemos que romper una inercia y rompe con una inercia que había hasta ahora, que es la siguiente. En relación con la violencia, me ciño a eso. Las normas que había sobre violencia escolar a nivel estatal y a nivel autonómico principalmente se referían a las normas sobre violencia, eran prácticamente las de convivencia escolar. Y las de convivencia escolar, cuando las miras, resulta que son normas que contienen conductas o infracciones, conductas que son reprobables por parte de los alumnos, que rompen la convivencia escolar. Muy excepcionalmente hay alguna norma que dice que también los profesores a lo mejor alguna vez pueden llevar a cabo alguna conducta que no es adecuada, ¿verdad? Y tercero, se ciñen a las cosas que ocurren dentro del centro escolar. Si adoptamos un enfoque de derechos y una perspectiva de protección integral, el centro escolar forma parte de un sistema de protección. Y si forma parte de un sistema de protección, quiere decir que le afectan no solo las situaciones de violencia que se producen dentro del centro, sino también aquellas de las que tiene conocimiento. Y por lo tanto, tiene que detectar y comunicar esas situaciones. No tiene que resolverlas, tiene que saber cuál es su papel. Y para eso se crea esta figura, que es la del coordinador de bienestar y protección, que viene inspirada, ¿no?, en soluciones que se han estado adoptando en países anglosajones, y que viene a ser, pues como su propio nombre indica, un coordinador de esto. Por un lado, promueve planes y actuaciones en el centro escolar para toda la comunidad educativa, y por otro lado está en contacto con, pues fundamentalmente, los servicios sociales o quien corresponda para comunicar y abordar adecuadamente las situaciones de violencia de las que tenga noticia. Esta figura se tiene que desarrollar, y cuando se desarrolle pues ya veremos el alcance definitivo que puede tener.
En el ámbito sanitario, pues la regulación es muy escasa y básicamente remite a la conferencia sectorial, que es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se creará una comisión para elaborar protocolos. En todos los ámbitos esto está lleno de protocolos. Otra cosa buena de la ley, que esos protocolos que nos gustan mucho y que todo el mundo tiene un protocolo para algo, al menos ha dicho que son obligatorios. Es decir, no son recomendaciones de cómo actuar en caso de incendio. No. Los protocolos se aprueban por la consejería competente y por lo tanto pasan a tener carácter vinculante y son de obligado cumplimiento y por tanto su incumplimiento acarreará determinadas consecuencias, ¿vale? Bueno, así lo dice. Los servicios sociales, pues esto afecta mucho al ámbito municipal. Si me podría enrollar un montón, si tenéis interés, pues otro día lo vemos, pero el tema de los servicios sociales ha sido capital en la ley, porque el trabajador social va a tener, o los servicios sociales, lo voy a decir mejor, van a tener, digamos, van a erigirse más bien como figura de coordinación de las actuaciones que se lleven a cabo y eso es una decisión importante. Segundo, porque ha sido muy discutida la asignación a los trabajadores sociales, a los funcionarios que realizan funciones de protección en los servicios sociales, la condición de agente de la autoridad, por las implicaciones que esto tiene, que luego si queréis debatimos sobre ellas. Se da un mandato de reforzar los equipos de intervención, no solo cuantitativamente, sino también reforzar la especialización y la capacitación para que en la medida de lo posible sea multidisciplinar los servicios sociales de atención primaria. Regula los planes de intervención y esto tiene que conectar con algo que no está muy bien resuelto en la legislación autonómica, que es cómo hacemos con la declaración de riesgo, otro tema que puede dar mucho juego, si se debe declarar formalmente o no. Y un último elemento importantísimo para el conjunto del sistema y que creo que pone de relieve la importancia del nivel local es que ahora los servicios sociales de atención primaria, que son la principal puerta de entrada de todos estos casos, van a ser no solo los custodios de los expedientes de los niños, sino además van a tener que elaborar o remitir información estadística al Estado para que se tenga la foto completa de la violencia contra la infancia. Bueno, sobre el entorno digital hay muchísimas previsiones a lo largo de todo el articulado. La idea va más bien por promover el buen uso y la formación y la capacitación y aquí específicamente la LOPIBI manda un mensaje a las empresas tecnológicas para que se alineen y cumplan con los mandatos de derechos humanos, que lo tienen que hacer, tienen que cumplir con el deber de respetar y desde luego no dañar los derechos de los niños. En el ámbito del deporte, ocio y tiempo libre, previsiones también interesantes para los municipios porque, bueno, por supuesto, todos estos ámbitos son, primero porque hay una realidad muy negra y muy fea en el ámbito deportivo, segundo, y por tanto hacía mucha falta, segundo, porque se declaran también entornos seguros y concreta el hecho de ser entorno seguro en la necesidad de aprobar protocolos de actuación, impone obligaciones taxativas a todas las entidades con independencia de su titularidad, por tanto, privadas y también públicas, que tienen que observar esos protocolos, todas, grandes, medianas y pequeñas. Deben contar con un delegado de protección, que vendría a ser el equivalente al coordinador de las escuelas, pero para estas entidades, y debe garantizarse la formación. Para las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues también se le mandan unos mensajes muy oportunos, creo yo, sobre cómo deben actuar con las personas menores de edad. Se habla de la creación de unidades especializadas para el trato con los niños, niñas y adolescentes, el cumplimiento de una serie de protocolos que va a ser capital para ver cómo trabajan con los servicios sociales y la judicatura, pero creo que lo más relevante son estos criterios de actuación que os recojo ahí, de cómo tienen que actuar, comportarse, tratar a los niños cuando están en las dependencias policiales. Otra mención en la que no me quiero enrollar mucho porque tampoco daría para mucho más y he reducido mucho la diapositiva, son las actuaciones en los centros de protección, que son, dice la ley, entornos seguros. Pues si son entornos seguros tenemos mucho trabajo, porque tenemos que garantizar que esos niños, niñas y adolescentes que están en una situación tan singularmente vulnerable,
queden fuera de esas situaciones de violencia. Es decir, que además del maltrato institucional no sufran violencia institucional y que si sufren o conocen cualquier situación, cuenten con mecanismos de queja efectivos para que alguien pueda acudir a su auxilio o a protegerlo. Bueno, esos son los ámbitos, cuestiones transversales, y ya de verdad que corro. Principios de colaboración, cooperación y coordinación. Esto no va de identificar lo que tiene que hacer cada uno. Eso está fenomenal y es previo a cualquier cosa. Yo lo primero que tengo que saber es qué tengo que hacer. Y luego veo cómo me relaciono con los demás. Cómo tengo que colaborar, tengo que cooperar y en otros casos nos vamos a coordinar. Se crea una conferencia sectorial que no es solo para violencia, un órgano de cooperación Estado-Comunidades Autónomas en materia de protección de la infancia, que funciona con grupos de trabajo y que irá adoptando acuerdos o recomendaciones para todas las comunidades autónomas, de manera que se pueda intentar avanzar consensuadamente al menos unos mínimos. El tema de los datos ya lo he comentado, que cambia la recogida de datos. Los niños tienen derechos específicos para defenderse frente a la violencia. Recoge y abunda en lo que ya se regulaba sobre el deber de comunicación. Recoge el deber de información a los niños cuando llegan a las escuelas y a los centros de protección. Hay que elaborar una estrategia para la erradicación de la violencia contra la infancia, una estrategia nacional que se va a evaluar. Y, por supuesto, formación, formación, formación en todos los ámbitos en los que haya niños, sobre todo para los profesionales. Bueno, una última mención que quizá sea las que puede valeros más. ¿En qué afectará a los municipios? A modo de apunte, todo esto que hemos estado viendo, la ley, la LOPIBI, no recoge ninguna mención expresa a los municipios, lo cual no significa que los municipios no tengan un papel clave en la implementación de esta ley. No la menciona porque por técnica legislativa no puede mencionarla. Es decir, las competencias a los ayuntamientos, como vosotros sabéis mejor, se atribuyen bien por la ley sectorial, en este caso la ley de infancia de la comunidad autónoma, o a través de lo que ha llegado de la ley de bases del régimen local. Es así como funcionan las competencias propias, más las que se le puedan delegar, ¿no? Competencias propias y competencias delegadas de los municipios. Pero aparecen muchas menciones en la LOPIBI que a mi juicio directamente apelan a la responsabilidad municipal. El tema de la formación de profesionales, pero por descontado. Todos los profesionales de cualquier actividad municipal que tenga que ver con niños deben recibir una formación, pero no una formación cualquiera, sino la que dice la LOPIBI, una formación en derechos del niño. Las entidades locales, supongo que a través de la FEMP, tienen que participan en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la adopción de acuerdos. Deben firmar acuerdos o se ven afectados por convenios interadministrativos para coordinar la asistencia a las víctimas. Colaboran en la elaboración de la Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia. Tienen una responsabilidad enorme, como ya se está haciendo a nivel municipal, en relación con el tema del buen trato y más en particular con la promoción de la idea de la parentalidad positiva. Deben elaborar planes y programas de prevención en cada ámbito. Actuar en el ámbito familiar de manera singularizada. Reconstruir o adaptar los servicios sociales. Regular los protocolos en el ámbito deportivo municipal. Formar a la policía municipal para que cumpla también con los criterios que aparece ahí en la LOPIBI, que ahí sí menciona, expresamente sí menciona a la policía local. Y una cosa que aparece también en las disposiciones adicionales que se refiere a trabajar en la búsqueda de soluciones habitacionales y de apoyo psicosocial. Bueno, para todo esto, la LOPIBI, ¿cómo se va a implementar? Pues se tiene que desarrollar reglamentariamente. Las comunidades autónomas tienen que adaptar su regulación a la LOPIBI para saber cuál es la respuesta que desde ellas se va a dar y hay que aprobar esa estrategia, ¿no? Todas estas cosas son ya inmediatas porque vienen en la ley y, por supuesto, a todos los niveles, todos los profesionales, cada uno en nuestro rol, debemos seguir empujando la LOPIBI para que sea una realidad. Y nada más, muchas gracias. Hasta aquí mi intervención y quedo a vuestra disposición para lo que me queráis comentar. Pues muchas gracias, Clara, por esta fantástica exposición que nos ha permitido recordar no solo de dónde venimos, sino hacia dónde vamos y qué es lo nuevo que nos trae la LOPIBI
Como se ha comentado ya por el chat, pero también dirigido al resto del público, aclarar que todos esos materiales que has ofrecido tan amablemente para las personas que nos están viendo se harán llegar a través de ABAIM. Y vamos ya, si te parece, con algunas preguntas. No hemos querido cortar en esta última parte, aunque se nos ha ido algo el tiempo, porque entrabas en la parte municipal y sabemos que era algo que interesaba mucho a nuestra audiencia. La primera de las preguntas en relación con el Comité del Niño era ¿cada cuánto tiempo revisa el comité el cumplimiento de España? Pues mira, en principio lo que debería ser es cada 5 años. En la realidad, cada 8. Nos han examinado en el año 94, 2002, 2010 y 2018. Pero lo que dice la Convención es que cada 5 años deberíamos someternos a ese examen. Nosotros no es que no nos sometamos, es que el comité pues, se ve que no da abasto. Pero cada 5. Desde la Policía Municipal nos preguntan también si actualmente con la nueva ley, cuando una mujer denuncia por violencia de género, el juez tiene potestad, tal y como tienen entendido, la potestad de retirar las visitas al supuesto agresor, simplemente con la denuncia. ¿Sabes? Esa pregunta, mira, esa pregunta yo no me la sé, pero sé dónde está respondida, que es justamente... Sí, porque es que es una de las situaciones especiales que ha incluido la ley en relación con la protección de la familia. O sea, cuando habla de la parentalidad, a ver, perdón, un segundo, que me la tengo aquí, la ley va conmigo ya. Situación de violencia de género en el ámbito familiar. Lo que dice es que, aquí no, me imagino que será una modificación que aparece en otro lado, porque aquí lo que habla es de la detección, la derivación y asimismo se seguirán las pautas de actuación establecidas en los protocolos que en materia de violencia de género tienen los diferentes organismos sanitarios, policiales, educativos, judiciales y de igualdad. O sea, en las situaciones de violencia de género en el ámbito familiar, yo esto lo había entendido. Lo que no soy capaz de daros ahora es el precepto en el que está. Probablemente sea en alguna norma de tipo judicial, o en la parte procesal, digamos, de la LOPIBI, pero no en esta. Habrá que indagar un poco más para encontrar la respuesta precisa. Una pregunta también, decías que empezaste con, digamos que trabajando en el marco de la renovación de esta ley, o por lo menos con temas asociados hace ya casi 20 años, ¿no? Primero, saber qué ha sido para ti esta aprobación, cómo lo has vivido en lo personal, y saber también si se te queda algo fuera, qué te gustaría que se incorporara en futuras revisiones. Pues, mira, para mí en lo personal ha supuesto pues un orgullo y una satisfacción, como dicen algunos, pero vamos, hablando en serio, me parece un hito muy importante para los niños, fundamentalmente, porque eso es en lo que yo he venido trabajando en tantísimos años, ¿no? Muy intensamente desde 2014 en relación con la violencia, porque de verdad que ahí teníamos un boquete normativo y de respuesta y de enfoque muy claro, ¿no? Entonces, pues para mí ha sido súper satisfactorio, una alegría enorme por cómo se ha hecho. Yo creo que el éxito principal de esta ley, y que es la idea que sería genial que mantuviéramos, es que se ha hecho entre todos. Con los niños a lo mejor no se ha contado tanto como hubiéramos tenido que hacer, pero que todas las entidades, que todos los grupos políticos, que desde todas las instancias, el Poder Judicial, se ha podido consensuar y coordinar. Y creo que el éxito a futuro debería basarse en lo mismo. Perdón, que me atraganto. ¿Algo que echas de menos que se te haya quedado fuera? Gracias. Echo de menos, lo que os decía, una regulación sobre que a lo mejor, ahí lo dejo para la legislación autonómica, o si quiere abundar. Para mí hay una cosa que está en el Informe Mundial de Piñeiro, que es del año 2006, que identifica distintos ámbitos en los que viven los niños y donde más se produce la violencia, y entonces habla de la familia, la escuela, las instituciones, o sea, centros de protección o de reforma, el trabajo infantil, que en España pues no hay mucho, pero a lo mejor nos encontramos una sorpresa, y dice el ámbito comunitario. Ahí la responsabilidad de los municipios es enorme y la ley no dice nada. Es decir, no solamente un urbanismo así o asado, es qué modelo de ciudades queremos contando con la infancia. Cómo va a participar la infancia y cómo yo como municipio puedo garantizar, porque es mi obligación, garantizar los derechos del niño en el ámbito municipal. Me parece capital y creo que porque la ley no lo haya recogido la LOPIBI o lo haya explicitado,
a mí me parece que hay un reto, aparte de menciones directas, por ejemplo, cuando se atribuyen competencias en el ámbito, pues yo qué sé, deportivo o de abordar temas de situación de exclusión social. Pero es que no solo eso, que se reformó en el año 2013 en la Ley de Bases de Régimen Local, eso fue una reducción que yo creo que de verdad fue un paso hacia el asistencialismo de nuevo. La protección de los niños no es solo la de los niños en situación de exclusión, que por supuesto que deben ser atendidos, es adoptar el enfoque de derechos en los municipios. A mí se me ocurre, ya ahí lo lanzo, por ejemplo, me encantaría, ¿cómo podemos hacer incorporar la evaluación de impacto en los derechos del niño de todas las normas y planes que se aprueban en el ámbito municipal? Sería una forma de responder municipal, en el ámbito municipal, al interés superior del niño, maravillosa. No está exigido ninguna norma y no pasa nada si no lo hacemos, pero sería un ejemplo o sería una práctica realmente diferencial. Se hace evaluación de impacto de género, se hace evaluación de impacto ambiental. Pues podíamos, no lo sé, son ideas. A mí me hubiera gustado que hubiera un ámbito comunitario, vamos a llamar, en el que esto se recogiera. Es lo que más he hecho. Entiendo que en suma introducir indicadores que permitan ir revisando progresos, evoluciones y demás, ¿no? Claro. Y es algo que va a recaer sobre cada municipio. Exacto. Esa evaluación de impacto se hace en dos momentos. Antes de aprobar la norma, oiga, usted va a aprobar un plan general de ordenación urbana. O va a aprobar la peatonalización de tal calle, o la construcción un cambio de edificabilidad en no sé dónde. Bueno, antes de aprobarlo, pida un informe de impacto en infancia. O sea, plantéese cómo esa decisión va a afectar a los niños. Porque si les va a afectar negativamente, lo siguiente es decir, ¿cómo va usted a compensar o a mitigar este impacto negativo? Si afecta positivamente, entonces vamos adelante con ello. ¿Me explico? Y después, cuando ya se ha hecho, es lo que se llama la evaluación ex post. Una vez que se adopta una norma, ¿qué impacto real ha tenido? ¿No? Porque eso lleva a un ciclo de evaluación constante de las decisiones que se van tomando en el que se incluyen los derechos del niño, ¿no? Pero igual esto era ya demasiado sofisticado para lo pibi, porque no solo afecta a la violencia, pero en relación con la violencia, yo en un momento me estudié bien todo lo que dicen las observaciones generales sobre esta cuestión y el nivel local es clave. El nivel local es clave para la prevención en general y la prevención de la violencia en particular. Pues nos siguen llegando preguntas, pero momento de pasar ya al descanso. Perdón, es que me he enrollado. Nada, para nada. La gente ha entrado también en la parte final y nos hemos quedado sin tiempo para tener 10 minutitos de descanso para todos y todas. Y nos vemos a I35 aquí, todos puntuales. Gracias, Clara. Gracias. Hasta cuando queráis. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Adiós. Adiós. Agur.